Imagina despertar y mirar por tu ventana y ver un convoy blindado bloqueando tu calle. No hay tráfico, no hay gente, solo humo negro en el horizonte. Tu teléfono no tiene señal, las noticias están cortadas, y tu único vecino que se asomó a ver qué pasaba, desapareció adentro en segundos. Eso no es una película. Eso no es un ejercicio militar. Eso le pasó a millones de jaliscienses el 24 de febrero de 2026. Y todo comenzó con una sola noticia que sacudió al crimen organizado desde sus raíces. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, había caído. Y lo que vino después no fue paz, no fue alivio, no fue el fin de nada. Fue el inicio del caos más calculado que el occidente del país haya vivido jamás. Hoy te voy a llevar hora por hora dentro de esas 48 horas. Porque lo que pasó en Jalisco no fue una guerra contra el Estado. Fue una guerra total. Y muy poca gente sabe cómo se vivió por dentro. Quédate, porque esto se pone muy pesado. Para entender lo que pasó después de la caída del Mencho, primero tienes que entender qué era realmente el CJNG. No era un cártel más. Era una estructura corporativa del crimen, con departamentos, con jerarquías, con protocolos de respuesta ante emergencias. El Cártel Jalisco Nueva Generación no improvisó su expansión, la planeó como si fuera una empresa multinacional. Células en más de 28 estados de México, presencia activa en al menos 35 países, rutas marítimas, aéreas y terrestres propias, y un aparato de comunicaciones que rivalizaba con el de algunas corporaciones policiales. Cuando los analistas de inteligencia comenzaron a trazar el mapa real del CJNG, quedaron en silencio. Porque lo que encontraron no era una red de delincuentes, era un sistema. Y ese sistema tenía un protocolo específico para el día en que su líder máximo cayera. Su objetivo era claro, demostrar que el CJNG era más grande que cualquier hombre, incluido el Mencho. La captura fue confirmada en las primeras horas de la madrugada. En menos de 20 minutos, los primeros mensajes cifrados comenzaron a circular entre células durmientes en Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Colima. No eran mensajes de pánico, eran órdenes. En menos de 2 horas, los primeros reportes llegaron a la Secretaría de Seguridad. Bloqueo en la carretera Guadalajara a Tepic. 2 pipas incendiadas en Tlaquepaque. Disparos en colonia residencial de Zapopan. A las 4 de la mañana, el número de incidentes activos ya superaba los 40. El coordinador federal en turno llamó de inmediato a sus superiores con una frase que resumía todo. Esto no es reacción espontánea, esto está coordinado. Y tenía razón. Las células no estaban improvisando rabia, estaban ejecutando un manual. Bloqueos simultáneos en puntos estratégicos para saturar la capacidad de respuesta. Ataques en zonas donde la presencia policial era históricamente menor. Comunicación interna que se actualizaba cada 15 minutos. Los criminales también habían saboteado infraestructura clave. Torres de alta tensión derribadas en amplios sectores de Zapopan. Plantas de bombeo de agua saboteadas. Gasolineras y depósitos de llantas incendiados para crear cortinas de humo negro que dificultaran la navegación aérea y provocaran problemas respiratorios en la población civil refugiada. El aire era pesado, cargado de un olor metálico y a caucho quemado que se impregnaba en la ropa y en la piel. Lo que el Estado mexicano enfrentó esa noche no fue violencia reactiva, fue una contraofensiva planificada con antelación, y apenas estaba comenzando. A las 6:15 de la mañana, el alto mando se reunió en sesión de emergencia. Sobre la mesa había 3 opciones. La primera, respuesta focalizada, contener los puntos calientes y mantener la ciudad operando. La segunda, estado de emergencia parcial, refuerzos federales en zonas críticas y toque de queda selectivo. La tercera, cierre total del Estado. Esa tercera opción nunca se había aplicado en tiempos de paz en México, y se tomó en menos de 40 minutos. Lo que vino después fue el despliegue más masivo de fuerza estatal que Jalisco haya visto en décadas. Batallones de infantería pesada e ingenieros militares establecieron barricadas inexpugnables en cada límite estatal, con Michoacán, Nayarit, Colima, Guanajuato, Zacatecas y Aguascalientes. La orden era clara y tajante. Nadie entra y nadie sale sin una revisión exhaustiva de nivel de combate. En la autopista Guadalajara-Colima, el despliegue incluía vehículos blindados de asalto con torretas operativas y ametralladoras de calibre 50 apuntando hacia los accesos principales. Los militares colocaron erizos de acero y barreras de concreto reforzado para impedir que los convoyes de camionetas blindadas, conocidas internamente como monstruos,
lograran penetrar desde las zonas rurales de Michoacán para auxiliar a las células acorraladas en la zona metropolitana. En la zona de los Altos de Jalisco, batallones completos fueron desplegados para evitar que las facciones que operan en Guanajuato y Zacatecas intentaran cruzar para reclamar el territorio dejado por el Mencho. Las fronteras estatales se convirtieron en líneas de guerra marcadas por trincheras improvisadas y reflectores de alta potencia que iluminaban la noche buscando cualquier rastro de incursión. El espacio aéreo también fue cerrado. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara y el de Puerto Vallarta suspendieron todas sus operaciones comerciales. Las pistas fueron bloqueadas por unidades del ejército para evitar que aeronaves no identificadas intentaran aterrizar con suministros o para extraer a mandos medios del cártel que buscaban escapar del cerco. El estruendo de los helicópteros artillados Black Hawk y Cougar se convirtió en la única constante en un cielo que había perdido su azul habitual bajo la sombra de la pólvora quemada. Estas aeronaves realizaban patrullajes constantes a baja altura, utilizando cámaras térmicas y sistemas de detección de largo alcance para localizar cualquier movimiento de convoyes irregulares en las brechas y caminos de terracería. El transporte público desapareció de las calles. No había autobuses, no había tren ligero. Solo el paso veloz de patrullas y vehículos militares desplazándose hacia los focos de incendio. Los camiones de carga que transportaban alimentos y combustibles habían sido utilizados por los delincuentes para realizar narcobloqueos incendiarios en las salidas hacia el interior del estado, colapsando el comercio por completo. Las comunicaciones fueron interferidas en sectores estratégicos para evitar que los sicarios coordinaran sus ataques a través de radios de onda corta o aplicaciones de mensajería encriptada. El gobierno federal solicitó el apoyo de agencias de inteligencia para monitorear cada byte de información que fluía en la red, tratando de anticipar los movimientos de los remanentes de la cúpula criminal. Con esa decisión, el Estado mandó un mensaje que iba más allá del operativo. Está dispuesto a paralizar una economía entera con tal de cortar el oxígeno del cártel. El CJNG había apostado a que México no se atrevería a tanto. Se equivocaron. Lo que sucedió en los municipios del área metropolitana durante las siguientes horas fue algo que los mandos militares compararon con escenarios de conflicto urbano de alta intensidad. No con el crimen común, con guerra urbana real. Las células armadas habían estudiado el terreno con meses de anticipación. Conocían los patrones de patrullaje, sabían qué calles tenían ángulos ciegos para las cámaras. Habían identificado azoteas estratégicas en colonias clave de Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. Los sicarios, motivados por una sed de venganza tras el abatimiento de su líder histórico, adoptaron tácticas de guerrilla urbana que complicaron el avance de las tropas. Se reportaron ataques coordinados con lanzacohetes tipo RPG-7 contra unidades blindadas ligeras del ejército, elevando la intensidad del conflicto a niveles nunca antes vistos en territorio nacional. Los criminales utilizaban rifles de francotirador de calibre 50 desde azoteas de edificios residenciales, obligando a los soldados a avanzar con cautela extrema, utilizando escudos balísticos y fuego de supresión para despejar cada esquina. La respuesta federal llegó con una metodología entrenada, pero nunca desplegada a esta escala. Avance sectorizado, cuadra por cuadra, con equipos de visión térmica y drones de reconocimiento aéreo cubriendo 4 sectores simultáneos. Drones de última generación capaces de permanecer en el aire por más de 24 horas, monitoreando cada movimiento sospechoso tanto en la densa sierra como en las zonas urbanas. El centro de Guadalajara quedó marcado. Casquillos percutidos en cada esquina, vidrios rotos, edificios perforados por impactos de bala, comercios saqueados o con cortinas de acero dobladas por los disparos. Las calles quedaron vacías antes del mediodía, no porque la gente no quisiera salir, sino porque los que vivían ahí sabían exactamente lo que significaba ese silencio. A las 8 de la mañana, el reporte operativo indicaba que las cifras habían escalado de manera dramática. En un enfrentamiento en las inmediaciones de la zona de Andares, el ejército reportó haber abatido a 15 sicarios que intentaban tomar una posición elevada para emboscar una columna de transporte de tropas. Hacia el mediodía, el número total de sicarios abatidos se elevó a 75 tras una serie de asaltos a casas de seguridad en la periferia metropolitana, donde el ejército recuperó armamento de alto poder militar, granadas de fragmentación, minas antipersona y sofisticados equipos de comunicación satelital. Pero el costo para las Fuerzas Armadas también fue doloroso. Se contabilizaron 18 militares caídos en el cumplimiento de su deber. Jóvenes que enfrentaron con honor la superioridad numérica momentánea de los delincuentes en los puntos más críticos de la ciudad. Más de 40 heridos de gravedad, evacuados bajo fuego hacia hospitales militares con el espacio aéreo sobre los centros médicos restringido.
Las cifras oficiales tardaron días en consolidarse, pero las cifras reales, las que circulaban entre periodistas y personal de salud, eran más graves. Y luego estaban los que no aparecen en ningún reporte oficial, los civiles. Familias encerradas por más de 30 horas sin poder salir por comida, adultos mayores sin acceso a medicamentos, pequeños negocios que perdieron en 2 días lo que tardarían meses en recuperar. Turistas extranjeros atrapados en hoteles de Puerto Vallarta y Guadalajara, que observaban desde sus ventanas cómo los convoyes militares patrullaban avenidas vacías, sin saber si habría vuelos al día siguiente. La situación en los hospitales era crítica. Médicos y enfermeras trabajaban bajo la mirada de soldados con uniformes de combate y fusiles listos. Se reportaron intentos de comandos armados por ingresar a las áreas de urgencias para rescatar sicarios heridos o para terminar con la vida de militares en recuperación. Por esta razón, el ejército tomó el control total de los accesos hospitalarios, estableciendo perímetros de seguridad de 300 metros a la redonda, donde nadie podía circular sin ser identificado plenamente. El miedo. Ese miedo concreto y físico de no saber qué está pasando afuera de tu puerta se extendió más rápido que cualquier bala. Y eso también era parte del objetivo del CJNG. Porque el terror no necesita balas para funcionar, solo necesita que la gente no sepa qué esperar. Mientras en las calles se libraba la guerra visible, en servidores y cuentas bancarias se libraba la guerra invisible. La unidad de inteligencia financiera activó protocolos de emergencia que normalmente requieren órdenes judiciales y semanas de trámite. En esta ocasión, el proceso tomó horas. Cuentas congeladas en múltiples instituciones. Rastreo de transferencias sospechosas en tiempo real. Intercepción de operaciones que buscaban mover efectivo fuera del Estado antes de que los retenes lo hicieran imposible. Se congelaron cientos de cuentas bancarias vinculadas a prestanombres del cártel y se interceptaron cargamentos de efectivo que intentaban salir hacia paraísos fiscales. La lógica era brutal en su simplicidad. Sin dinero no hay estructura. Sin pagos no hay lealtad. Sin lealtad no hay organización. Y una organización sin dinero empieza a fragmentarse desde adentro. La asfixia económica era parte fundamental de la estrategia militar, entendiendo que sin recursos para pagar a los sicarios de bajo nivel, la estructura de la organización comenzaría a desmoronarse más rápido. El golpe financiero buscaba exactamente eso, acelerar las fracturas que ya existían dentro del CJNG y hacerlas irreparables. Porque cuando no hay quien pague la nómina, los soldados empiezan a buscar para quién trabajar. Para entender la magnitud de ese golpe financiero, hay que entender de qué cifras estamos hablando. El CJNG movía estimaciones conservadoras de entre 3 y 5 mil millones de dólares anuales. No todo en efectivo. Una parte significativa fluía a través de empresas de fachada completamente legales, constructoras, restaurantes, empresas de transporte, agencias de importación. Negocios reales, con empleados reales, con facturas reales. La diferencia era que el capital que lo sostenía venía del tráfico de fentanilo, metanfetaminas y cocaína que cruzaba hacia Estados Unidos. Esa integración con la economía formal es precisamente lo que hacía tan difícil el golpe financiero, porque congelar las cuentas del cártel significaba también, en muchos casos, congelar las cuentas de empresas que tenían decenas de trabajadores que no sabían nada de su verdadero dueño. El daño colateral era inevitable, y el gobierno lo sabía, pero la alternativa era peor. Dejar el flujo de dinero intacto equivalía a dejar encendido el motor de la organización mientras se intentaba apagarla desde afuera. Así que se tomó la decisión más difícil, cortar todo y lidiar con las consecuencias después. Aquí es donde la historia se pone más compleja, porque mientras el Estado combatía al CJNG en las calles, el CJNG se estaba combatiendo a sí mismo en las sombras. La caída del Mencho dejó un vacío de poder real, y ese vacío no esperó ni 24 horas para llenarse de ambición. Los informes de inteligencia detectaron al menos 3 bloques intentando consolidarse simultáneamente. El primero, el núcleo familiar. Figuras cercanas al líder que reclamaba legitimidad por sangre y lealtad histórica. El segundo, los jefes de plaza con años de experiencia en combate armado. Mandos con control territorial propio que llevaban años operando con autonomía y que veían en la crisis una oportunidad para negociar su propio statu quo. El tercero, los mandos intermedios con ambición. El segmento más impredecible. Sin la legitimidad del primer grupo ni el poder territorial del segundo, pero con acceso directo a células armadas y sin nada que perder. Esa fragmentación no era solo política, era peligrosa, porque una organización cohesionada negocia. Una organización fragmentada explota. Y los analistas sabían que el mayor riesgo no era el CJNG actuando en unidad,
Era el CJNG desintegrándose en pedazos que ya no obedecen a nadie, atacando objetivos civiles para presionar al gobierno y forzar un alto al fuego que les permitiera reorganizarse. Mientras las cámaras apuntaban a Guadalajara, en las zonas montañosas del estado se libraba otro tipo de combate, uno más antiguo, más lento, más brutal. Terreno escarpado, visibilidad limitada a metros. Las Fuerzas Armadas utilizaban artillería ligera para desalojar a tiradores apostados en cuevas y cerros que dominan las carreteras. La visibilidad era nula en muchos puntos debido a la densa niebla mezclada con el humo de incendios forestales provocados por las explosiones. Comunidades enteras atrapadas entre dos fuerzas que ninguna de las dos les había preguntado si querían estar ahí. En localidades donde el cártel había operado como la única autoridad durante años, los sicarios contaban con el apoyo forzado de sectores de la población. Las ejecuciones sumarias contra quienes consideraban informantes del ejército sembraron un terror profundo en las comunidades más alejadas. El ejército implementó protocolos de identificación biométrica en tiempo real para separar a los generadores de violencia de la población inocente. Una tarea titánica en medio del estruendo de las armas y el humo de los incendios. Las Fuerzas Armadas desplegaron en la sierra drones de largo alcance y unidades de operaciones especiales en una campaña que no buscaba resultados en horas. Buscaba resultados en semanas. Porque en la sierra la lógica del tiempo es diferente. Y mientras la ciudad eventualmente volvería a la normalidad, esas comunidades seguirían viviendo en la misma tensión de siempre. Invisible para los medios. Invisible para los reportes oficiales, pero completamente real para los que la viven. Hablando de medios, lo que ocurrió con la información durante esas 48 horas es una historia dentro de la historia. Desde las primeras horas del conflicto, el flujo de noticias fue sometido a una presión que venía de dos direcciones opuestas. Por un lado, el gobierno federal solicitó a los principales medios de comunicación una cobertura responsable, un eufemismo que en la práctica significaba no transmitir en vivo operativos activos, no revelar posiciones de fuerzas militares y no difundir comunicados del cartel sin verificación previa. Por el otro lado, el CJNG intentó usar las redes sociales como arma psicológica. Videos grabados desde teléfonos de civiles aterrorizados, imágenes de bloqueos diseñadas para parecer peores de lo que eran, mensajes anónimos que circulaban por WhatsApp asegurando que tal o cual colonia estaba completamente tomada, generando estampidas de pánico en zonas que en realidad estaban bajo control militar. La guerra de la narrativa era tan importante como la guerra en las calles. Porque si el cártel lograba convencer a la población de que el Estado había perdido el control, ese mensaje solo era más difícil de revertir que cualquier bloqueo físico. Periodistas que intentaron cubrir los hechos desde el terreno encontraron obstáculos en ambos frentes. Retenes militares que impedían el acceso a zonas de combate activo y amenazas directas de células del cártel contra cualquiera que documentara sus bajas o sus posiciones. Varios reporteros trabajaron ese día sin identificación visible, mezclados entre la población civil, porque mostrarse como prensa en ciertos barrios era un riesgo real. La historia que el mundo vio en esas 48 horas fue, inevitablemente, incompleta. Esta que estás escuchando ahora intenta llenar algunos de esos huecos. Elevaron sus alertas a nivel máximo, prohibiendo a sus ciudadanos cualquier viaje hacia Jalisco. Se habla de una crisis humanitaria en potencia si el cierre de fronteras se mantiene por mucho tiempo, ya que el desabasto de insumos básicos podría golpear a la población más vulnerable. Sin embargo, el alto mando insistió. Las fronteras estatales seguirán blindadas con vehículos pesados y barricadas hasta que la última célula armada sea neutralizada. Al caer la segunda noche, los destellos de las explosiones y el trazo de las balas trazadoras iluminaron el horizonte de Jalisco. Las columnas de humo comenzaron lentamente a apagarse. Los retenes seguían activos, los hospitales seguían bajo resguardo, y las calles seguían vacías. Pero algo había cambiado. La caída del Mencho no cerró el capítulo del CJNG. Lo reescribió. Porque un cártel sin cabeza no desaparece, muta, se divide, se vuelve más impredecible. Y lo impredecible es lo más peligroso. Los 18 militares caídos y los 75 sicarios abatidos son solo el saldo provisional de una jornada que ha cambiado la historia del Estado para siempre. El ejército avanza, los sicarios resisten, y Jalisco sigue ardiendo bajo la mirada de un país que observa cómo el occidente de México se desangra en una lucha desesperada por el orden. Pero detrás de esa cifra fría de 18 militares caídos hay algo que los reportes oficiales no capturan. Hay nombres, hay familias, hay historias. La mayoría de los soldados desplegados en esas 48 horas eran jóvenes de entre 19 y 28 años, muchos de ellos originarios de estados como Oaxaca, Guerrero, Veracruz.
Jóvenes que ingresaron al ejército no por vocación bélica, sino porque era la opción más accesible para tener un sueldo estable, acceso a servicios médicos y la posibilidad de enviar dinero a casa. Esos jóvenes se encontraron ese día enfrentando a sicarios armados con tecnología militar de nivel profesional, en terreno urbano desconocido, bajo el estruendo constante de detonaciones, sin saber si la esquina siguiente era una trampa o una salida segura. Los sobrevivientes de las emboscadas más duras describieron escenas que no aparecen en los comunicados oficiales. Compañeros caídos a los que no podían evacuar inmediatamente porque la zona seguía bajo fuego cruzado. Decisiones tomadas en fracciones de segundo con consecuencias irreversibles. El peso de seguir avanzando cuando todo en tu cuerpo te pide que te detengas. Esa es la dimensión humana de una guerra que los números no pueden medir. Y es la dimensión que con más frecuencia se olvida cuando los titulares pasan a la siguiente historia. Jalisco quedó herido, militarizado y expectante. No porque la guerra hubiera terminado, sino porque nadie sabe todavía quién va a ganarla. Y esa incertidumbre, esa pregunta sin respuesta, es exactamente donde empieza el siguiente capítulo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más de lo que los medios tradicionales te contaron sobre esas 48 horas. Suscríbete, porque la guerra por el trono del CJNG apenas comienza. Y el próximo episodio va a ser todavía más profundo.